sociales. Efectivamente, tenemos que abordar este tema lanzado por el presidente Petro de manera bajo la forma de un exabrupto, inicialmente vía Twitch, pero que se ha formalizado una toma de posición como jefe de Estado el día jueves. Y es en esa calidad que dijo estar hablando y ha sostenido una tesis que no corresponde con el sentir de los colombianos de Leticia, que han mantenido desde el origen del carácter colombiano de ese territorio que fue cedido por el Perú, hay que recordarlo, perfectas relaciones con sus vecinos de Brasil y del Perú. Y eso es lo que más choca en este caso, que es el poder político desde Bogotá, que esté creando un conflicto que no existe ni entre los pobladores ni entre las Fuerzas Armadas, porque como hemos recordado, el martes ha habido una reunión al más alto nivel de los jefes supremos de las Fuerzas Armadas respectivas de Colombia, Ecuador y Perú, para definir una estrategia común y un uso de la inteligencia militar contra los enemigos comunes, que fueron claramente definidos: el narcotráfico, la criminalidad transnacional y la minería ilegal. Por eso hemos invitado, Mávila, a dos personalidades, uno político, el congresista Jorge Morante, que es representante por Loreto y que además, antes de ser congresista, es decir, hasta el año 21, ha trabajado en un proyecto especial de inspección del río Napo y el río Amazonas Sur, de manera que conoce esos territorios y esos meandros fluviales con mucha precisión. Y junto a él hemos invitado a un historiador de la Universidad de San Marcos, Juan Carlos Guaraj, que es un especialista en límites a lo largo del siglo XX, María. Así es, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Muy buenos días a ambos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Congresista Morante, muy buenos días. Lo escuchamos a propósito de la reacción, o mejor dicho, de lo que ha señalado el presidente colombiano y cuál ha sido la reacción de la Cancillería peruana. ¿Cuál es su primera lectura sobre la situación en la que nos ha colocado el señor Gustavo Petro? Yo creo que en realidad más que todo es un problema interno dentro de Colombia, ¿no? O sea, el señor Petro tiene serios problemas al interior de Colombia y está tratando de generar un entorno favorable a él para las próximas elecciones que van a haber en Colombia, tratando de levantar un tema internacional que no existe en realidad, ¿no? Porque yo, como bien señalaba Fernando, yo he sido jefe de asesoría jurídica del Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo. Conocido, dice, perdón, binacional. Peruano-colombiano, sí, claro. Porque es más, este proyecto es el asesor técnico de la Cancillería peruana en las relaciones peruano-colombianas en el desarrollo e integración fronterizo. ¿Cuál es el objetivo del proyecto y desde cuándo está en marcha? Este proyecto está vigente desde los años 90, se han estado construyendo infraestructuras a lo largo del río Putumayo, a lo largo del río Napo, a lo largo del Bajo Amazonas, a lo largo del río Yavarí. Pero más o menos en la época del gobierno de Kuczynski, este proyecto tenía un carácter multisectorial, ¿no? Como lo que es el PROBRAEM, por ejemplo. Pero en el gobierno de Kuczynski, ya que el proyecto había sido transferido al Ministerio de Agricultura, modificaron todo lo que era el manual de operaciones y lo dedicaron exclusivamente a agricultura, ¿no? Sin ya que tener el carácter multisectorial. Antes, por ejemplo, se construían embarcaderos, se ejecutaban proyectos de electrificación, colegios, centros de salud. El Centro de Salud de Santa Rosa fue construido por el PEDIT, por ejemplo, ¿no? Los colegios... Santa Rosa de Loreto. De Santa Rosa de Loreto, claro, sí. El aeropuerto del Estrecho, ¿no? El aeropuerto que está en la zona de arriba en Soplín Vargas. ¿Y todo esto con participación público o privada? Pública del Estado peruano. ¿Pública sí. del Estado peruano y colombiano? No. Del Estado peruano. Del Estado peruano. Eran proyectos. Lo que pasa es que obviamente había una correlación con el Estado colombiano para el desarrollo de proyectos de infraestructura que, digamos, desarrollaran la frontera. En ese aspecto, el Perú se involucró bastante en este tema, sobre todo en la cuenca del Putumayo, más que Colombia. Colombia lo que sí tiene es Leguízamo arriba del Putumayo,
¿no? En la parte más alta, que es una ciudad muy buena, pero el resto de la cuenca del Putumayo no tienen casi nada. Es más, frente a la capital de la provincia del Putumayo, que es el Estrecho, San Antonio del Estrecho, está el pueblo de Marandúa, que son 3, 4 casuchas, básicamente. Claro. ¿no? Ahora, respecto del Amazonas, que es el escenario Exacto, del Amazonas. que estamos abordando ahora, a lo largo de los años en que usted trabajó en este proyecto especial, ¿a alguien le ha dicho que se puede poner en duda que la isla Chinería, alguien digo cubano o alguien colombiano? Nada. O sea que no han habido corrientes de opinión minoritarias para sostener esto. Siempre han tenido una excelente relación, siempre, incluso habían eventos que se realizaban entre Sinchi, que vendría a ser el par del PEDIC allá en Colombia, y habían proyectos incluso con proyectos de capacitación que se llevaban a cabo en Leticia, o proyectos de capacitación que se llevaban a cabo en Iquitos. Habían proyectos incluso que eran financiados por la Unión Europea, el proyecto Impandes, para desarrollo de infraestructuras y desarrollo agrícola tanto en Colombia como en Perú, en la zona fronteriza, y que, por ejemplo, había un proyecto de cacao con proyectos de piscigranjas, tanto es así que en la capital de la provincia de la provincia de Ramón Castilla, en Caballo Cocha, hay una fábrica de chocolate manejada por una cooperativa de la comunidad ticuna, y sacan el chocolate ticuna. Esto fue con fondos de la Unión Europea, y algo similar sucedió en el lado colombiano. Congresista. Tomamos nota entonces ese clima de armonía. Así Vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa. Hay que señalar que el Congreso de la República, mediante una moción de orden del día, acordó por unanimidad 0 abstenciones, 0 en contra, rechazar de manera firme y categórica las declaraciones del presidente de Colombia. Son las 8:17, vamos a ir a la pausa, pero al volver también escucharemos la palabra del historiador Carlos Huarac Acuña. No solamente lo que nos ha contado el congresista sobre estos proyectos de desarrollo conjuntos que se han venido llevando adelante con plena armonía de las poblaciones de ambos países, sino también hacer un repaso por lo que ha sido la historia de esa convivencia, de nuestros lazos con Colombia, pero sobre todo de los momentos importantes en los que se ha ido estableciendo nuestro límite entre los dos países. 8:17, 8:22 de la mañana, estamos en ampliación de noticias y habíamos anunciado la participación del historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Juan Carlos Huarac Acuña, para hablar del tema entre Perú y Colombia. Pero antes es importante dar cuenta de que a través de una nota de prensa, hubo un pronunciamiento también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la que se rechaza de manera contundente las declaraciones del señor Gustavo Petro, presidente constitucional de la República de Colombia, en su cuenta oficial de X con relación a que el Perú se habría apropiado de la isla Santa Rosa. El historiador Carlos Huarac nos ha traído además y nos ha venido enviando una serie de mapas, ¿no? Incluso mapas de los registros o de bibliotecas colombianas, donde se puede apreciar con claridad cómo la línea demarcatoria coloca a el territorio que supuestamente ahora el señor Petro considera está en duda o en tela de juicio o debería ser motivo de análisis del lado peruano con claridad. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Mávila, doctor Morante, por la gentil invitación. Y bueno, yo sí me voy un poquito más atrás en el tiempo, ¿no? Hay dos hechos fundamentales. Las relaciones en una línea de tiempo de Perú con Colombia han sido bastante fructíferas. Ha habido conflictos, sí, pero han sido muy episódicos. Más aún, si es que desde el tiempo presente hubiese algún espacio de duda limítrofe, pues no se hubieran formado los acuerdos y tratados que a la actualidad Perú y Colombia tienen afín, ¿no? Desde la historia hay dos etapas fundamentales que las resumo brevemente, ¿no? La del 22 y la del 34. Augusto B. Leguía, un presidente en verdad bastante complejo en su estudio, pero fue quien mejor definió las fronteras, empieza las negociaciones con Perú y Colombia. Por supuesto que las mismas terminan con el tratado del año 22 entre el canciller colombiano Fabio Lozano y el doctor Alberto Salomón Osorio, de ahí el nombre de Salomón Lozano. Pero este tratado fue firmado, ratificado por el Congreso colombiano el año 22. El Perú se iba a tardar un poco más, va a ser hasta el año 28.
Sin embargo, ahí viene el segundo acontecimiento que va a hacer estallar esta relación que estaba ya encaminándose, y es el desconocimiento por parte del presidente Luis M. Sánchez Cerro, que trae consigo el conflicto del 32 al 33, ¿no? Sucedido estos eventos, ¿no? Y bueno, luego después del magnicidio, viene el Tratado de Río de Janeiro. Y aquí hay que El colocar... 34. Sí, el 34. Y aquí hay que colocar a un personaje importante que debe tener la dimensión, el canciller brasilero de Melo Franco. Recordemos que el 30 ha subido Getúlio Vargas como presidente de una nueva república. El 32 ha tenido un intento de golpe de Estado, o en todo caso una revolución que pone en duda su poder. Se ha constituido en el 33 una asamblea constituyente en Brasil, y en el 34 va a haber elecciones. Estas elecciones van a ser ya antes de julio del año 34. Entonces, tanto el presidente de Brasil como su ministro de Relaciones Exteriores, de Melo Franco, son los que están muy interesados en cerrar este tema limítrofe entre Perú y Colombia, porque este también le afecta geopolíticamente al estado de Amazonas, cuya capital es la ciudad de Manaus. Entonces, va a haber dos reuniones el año 34. En la primera hay ni siquiera cruce de memorándums. Es decir, va a ser un diálogo, como decimos un poquito para los estudiantes universitarios, es un diálogo de sordos. Pero en la segunda, el canciller de Melo Franco insiste con ambos cancilleres que esto debe cerrarse porque eso también le está afectando. Y es ahí donde, en ese contexto, se tiene finalmente el protocolo de amistad y cooperación entre la República de Colombia y el Perú, ratificado por poderes del Estado. No ahí dejé ahí está el documento justamente. Ese es el mapa el que estamos viendo. Quienes nos están escuchando a través de la radio no lo ven. Pero aquí estamos apreciando un mapa. ¿Este mapa data de cuándo? De 1912, y ahí se puede observar lo que conversábamos un poquito en el interior con el doctor Morante, que el tema de Leticia estaba inserto dentro del territorio peruano, pero ciertamente sin los ámbitos de identificación hoy en día espaciales que gozamos. Correcto, pero esto es 1912, todavía es bastante antes, mucho antes de lo que usted está mencionando. Es. Esta segunda gráfica... Esa sería la última gráfica. Esta corresponde al Instituto Cartográfico de Colombia. De Colombia. En donde también, como ¿Es de qué año, doctor Guaraja? Este es del año 2017, según registrado en su base de datos. Y la isla de la Chinería pertenece claramente, se ve compacta y claramente del lado peruano. Sí, en la gráfica, ¿dónde ubicamos la isla de Chinería? Es esta especie de... En este caso está completa, ¿no? Recordemos que por etapas esta va a tener... Claro, que es larga. El doctor. Exacto. Es larga. Exacto. Y que, bueno, de acuerdo a lo que hemos podido entender de las explicaciones, cuando hay una creciente, digamos, da la impresión de que esta continuidad territorial se separa. Así es. Solo volvamos al mapa anterior, por favor, el Instituto Cartográfico Colombiano, y mire usted en su propio buscador. Uno coloca allí Santa Rosa y dice allí Castilla, Loreto, Per. Es la punta sur de la isla de la Chinería. Reconocido por el propio Instituto Geográfico de la República. Está en la parte sur. Ahí se ve con un circulito para quienes nos están escuchando. Claramente esto es de los archivos cartográficos colombianos, donde se ubica claramente en el año 2017 Santa Rosa, Perú. Perdón, si me permites una apreciación. Además, si te das cuenta, esa isla, la mayor parte de la isla está realmente más frente a Brasil que Colombia. Porque está en el extremo sur. Claro, está más frente a Brasil que Colombia. O sea, y Brasil nunca ha tenido ningún problema con el Perú con respecto a ese tema. Ahora, ¿qué pasa con la comisión? Perdóname un minuto. Perdóname un minuto. Ese mapa que hablan de 1912 te hablaba de Leticia como territorio peruano, porque ese sí era territorio peruano. Es más, ese territorio se llama Leticia porque era el nombre de la esposa del hacendado que tenía las haciendas en esa zona de ahí. Y si usted ingresa a Leticia el día de hoy, va a encontrar localidades que se llaman Tarapacá, se llaman Arica, tienen nombres peruanos porque en referencia a ciudades que se perdieron en la guerra con Chile, ¿no? Entonces, en realidad, el problema cuando se da en el año 32, 33,
que es la guerra, ¿no? La guerra, Sánchez Cerro y todo lo demás, donde además mi tío abuelo combatió por la Fuerza Aérea Peruana contra la Fuerza Aérea Colombiana. Muy bien. En esa época, los peruanos no querían justamente entregar Leticia, porque por derecho y por historia, Colombia nunca tuvo acceso al Amazonas. En realidad, en el año 22 lo que se hace es la entrega del territorio que hay entre el Caquetá y el Putumayo, porque eso también era territorio peruano. Y se les vende Leticia, prácticamente se les da una venta de Leticia, ¿no?, como para compensarlos por la pérdida de Panamá como provincia. Y en eso tuvo mucho que ver la Cancillería de los Estados Unidos. Así es. ¿No? Hay Entonces, una presión de los Estados Unidos exacto, para que Colombia, que ha perdido el canal de Panamá, tenga acceso al Amazonas, y contra eso Estados Unidos iba a favorecernos en el plebiscito que el general Pershing tenía que impulsar para el retorno al Perú de Arica y Tacna. Y solamente nos dejan con Tacna, pero el tema es el siguiente, que justamente la población de Iquitos rechaza esto y es la que toma Leticia, ¿no? Y es más, en Loreto nosotros tenemos ahí cuadrado frente a la Plaza Castilla, tenemos en el agua lo que le llamamos el Huáscar del Amazonas, que es el barco América, que con tripulación peruana en combate subió hasta el río Caquetá y entró a Pedrería y tomó Pedrería con los marinos peruanos. Y es un buque que es vencedor, que está ahí cuadrado en el río Amazonas, en el lado peruano, que en realidad es ya el río Italia, porque como decimos, el Amazonas se mueve, antes pasaba por Iquitos y ahora ya no pasa por Iquitos. Ahora está el río Italia ahí y al frente hay una isla, que es la isla Iquitos, y detrás recién que está el Amazonas. De acuerdo. Congresista, señor historiador, vayamos a una pausa, por favor, después de la cual nos interesa saber qué es lo que cabe hacer para comportarnos de una manera civilizada y razonable y evitar que el patrioterismo y la demagogia dominen este tema. ¿Desde cuándo existe una comisión mixta de inspección, que ya no de demarcación, porque la demarcación ha sido culminada y reconocida por ambos países? Pero sí existe una comisión mixta. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se creó? ¿Ha venido actuando? Queremos que nos informe eso, porque esa es una perspectiva para dirimir estas discrepancias entre dos personalidades políticas que, repito, una de las cuales, el señor Petro, no cuenta con la unanimidad en su país. Nosotros hemos dado muestras en el Congreso que se ha votado unánimemente, aún aquellos congresistas que simpatizan con Petro, para comenzar por el señor Cerrón, prófugo de la justicia, pero que fue el primero que emitió un WhatsApp señalando que era un exabrupto de Petro. Hoy sabemos que es algo más que un exabrupto, es una política de Estado, es una voluntad política, pero queremos saber qué papel puede jugar la comisión mixta de inspección. Hacemos una pausa primero. Desde Isla Chinería, pero sí están aquí con nosotros todavía el congresista Jorge Morante y también el historiador Carlos Huaraj, a quienes dejamos un poquito en la espera mientras conversábamos con el canciller Elmer Schaller y con el profesor en Santa Rosa del Colegio República del Perú, el profesor Marcos Hurtado, con quien estuvimos hasta hace unos minutos. Pues bien, la pregunta es, finalmente, y aclarado el tema sobre la localidad de Santa Rosa, vamos a ponerlo así, que sería parte de la isla Chinería, ¿cuál es la reflexión que ustedes harían al cabo de los pasos a seguir por parte de nuestras autoridades congresistas? Si me permites, por favor. Si me permites. Esto demuestra de forma clara y contundente el olvido que ha tenido permanentemente el Estado peruano en nuestra zona de frontera. Hay cantidad de proyectos elaborados que no son ejecutados por el Poder Ejecutivo, que no los financian y simple y llanamente se quedan en idea, en historia, y al final nuestras poblaciones quedan decepcionadas. Pero es más, hay acuerdos celebrados entre, por ejemplo, desde el 2014, en un gabinete binacional que se llevó a cabo en Pucallpa, firmado por el presidente Santos y el presidente Humala, para la construcción del Centro de Salud de Caballococha, que se le dio financiamiento en el año 2024, en la ley de presupuesto del año 2024, y no se le dio dinero para el financiamiento de la continuidad de los 2025, y es un proyecto que está paralizado. Necesita 30 millones para que pueda avanzar el 2025 y otros 36 millones para que se concluya en el 2026. No le han puesto un sol el Estado peruano.
¿no? Proyectos como, por ejemplo... Pero ¿usted qué cosa dijo cuando se discutió eso en la ley No, general del pero presupuesto? por Usted que supuesto, representa a Loreto. por supuesto que lo exigí, y lo exigí, se lo ¿Qué di. le contestaron? Simple y llanamente que esto ya corresponde pues al análisis que hacen en la comisión y que si sale, sale, si no sale, no sale. Otro tema, por ejemplo, el distrito de Rosa Panduro en el Putumayo, 6 millones de soles para terminar una obra que ya está en ejecución, que es las pistas y veredas de ese distrito, que también se financió en el 2024 y en el 2025 se ha quedado sin un sol. Si no es gracias al ministro Durich Wittenbury, que ha transferido fondos de su ministerio, dejando de gastar en otros proyectos para que se pueda avanzar en algo ese proyecto, estaría totalmente paralizado. El Colegio Medardo André, en la capital del distrito del Putumayo, ¿no? Que necesita 15 millones para este año, para que pueda seguir avanzando, y otros tantos al año siguiente para su culminación. Proyectos que se dejan ahí. El proyecto del Centro de Salud de Caballococha, por ejemplo, tiene 6 valorizaciones pendientes de pago. El día de hoy el contratista podría resolver el contrato perfectamente y simple y llanamente nos quedaríamos con una infraestructura trunca, ¿no? Esos son acuerdos internacionales. Tomamos nota de estas graves deficiencias del Estado peruano en nuestras poblaciones fronterizas, particularmente en la selva. Señor historiador, díganos, por favor, ¿qué conclusiones saca usted al término de esta larga entrevista, en el curso de la cual hemos escuchado al canciller de la República del Japón y a un maestro desde la localidad misma? Nos ha hecho saber usted que los tratados del 22 y del 34 son inapelables, han definido en términos técnicos precisos, solamente correspondería en este caso verificar que efectivamente la isla de la Chinería sigue siendo aquella que fue adjudicada por tratados que tienen plena vigencia. Explíquenos, por favor, qué cosa haría falta explicar al señor Petro para que en un ataque de lucidez pueda dejar de lado esta actitud provocadora y demagógica que viene evidenciando. Bueno, el Tratado del 34 puntualmente es muy concreto, ¿no? Hay un orden para establecer las diferencias en las cuales algún otro país pueda haber observado. Y esto es primero el diálogo entre ambas naciones, tal cual como dice el documento, es un diálogo bilateral. Ese es el camino particularmente por el cual ha transitado el Perú, ha transitado Colombia, como bien ha señalado usted, don Fernando. La convivencia entre este espacio tripartito, y también lo ha señalado el congresista, ha sido apacible, ha sido de un comercio vivaz en tantos espacios. El mismo profesor nos ha mencionado el tema escolar, el tema de la población y el tema de la procedencia escolar de esos estudiantes, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, seguir las líneas ya trazadas, escuchar, como bien ha hecho RPP, a los propios pobladores que son los propios habitantes que tienen este día a día, ¿no? Y que evidentemente una cuestión que vaya más allá, pues traería un poco de desorden desde ya y sí en estos espacios en los cuales pues hay una convivencia agradable, contenta, intercambios comerciales. En conclusión, la reunión que se ha programado para 11 y 12 de septiembre debería quedar ahí. Lo único que yo le agregaría puntualmente, conversando también con el congresista, es que vayan también académicos, geógrafos, topógrafos, estudiosos de la territorialidad, porque este tipo de proyecciones hay que tenerlas bastante ceñidas, bastante definidas. Es decir, está la proyección del 30, sí, pero hay que desde mi punto de vista, meterle un tema más académico también. Y seguramente esta será solamente la primera de una punta de lanza mayor por parte del Perú, por parte también de una invitación siempre gentil bilateral, en las cuales estos estudiosos, a través de meses, a través de estudiar las fechas, los tiempos de vaciado del río, de subida del cauce. Hablaba de la comisión mixta que supervisa, digamos, el cumplimiento de los acuerdos internacionales, que se va a reunir 11 y 12 de septiembre, de acuerdo a lo que ha precisado el canciller Schaller. La situación debería resolverse ahí, es decir, no pasar más allá de eso. Debería, ¿no? Profesor Huaraj, los tratados que usted conoce bien y que ha citado abundantemente en el curso de esta conversación, ¿prevén que el Perú deba colaborar con la descolmatación del río Amazonas, incluido en la ribera colombiana? Ese término no está en el tratado.
¿Cuál es el compromiso para garantizar que hay una navegación a lo largo del río Amazonas? La navegación es de libre bandera según el tratado. Pero si hay un obstáculo físico como consecuencia de la colmatación, ¿existe el término o no en el tratado? Lo que invita es al diálogo entre ambos estados, entre ambas comunidades, entre los habitantes de estos espacios. Pero volvemos entonces a circunscribir ese problema de acceso al río como un problema básicamente colombiano. Perdón, Mávila, discúlpame. Sí, efectivamente es un problema básicamente colombiano, que como les dije hace un rato, también fue un problema brasilero en Tabatinga. ¿Qué hicieron los brasileros? Dragaron el río y el día de hoy no tienen ningún problema. A Colombia se le avisó desde hace muchos años atrás que iban a tener este problema y los colombianos no han hecho nada al respecto. Entonces, si ellos no han hecho nada al respecto, el día de hoy no nos pueden tratar de tirar las responsabilidades por su propia incompetencia. O sea, ellos debieron de haber dragado la zona frente a Leticia, que es su zona, y debieron de haber hecho el trabajo para poder mantener la navegabilidad en la zona, y no lo hicieron. Nosotros no tenemos responsabilidad de eso, es responsabilidad de ellos. Y si ellos no quieren cumplir con sus responsabilidades, ya será su problema, pero no tienen por qué afectar derechos del Perú, que ya están claramente establecidos y delimitados hasta con coordenadas UTM en los mapas y en los acuerdos internacionales. Pero en todo caso está claro que el presidente Petro trató de vincular el problema territorial y de soberanía con el problema comercial y quiso meter miedo a la población de Leticia diciéndoles no van a poder seguir haciendo comercio porque no van a poder ser un puerto. Esto va para mal, es decir, él ha mezclado los dos componentes. Que se ponga a dragar el río, pues, que se ponga a dragar el río. Y si no, pues irán a Isla Chinería y de Isla Chinería, que es peruana, ¿no? Podemos colaborar con ellos perfectamente, dándoles la posibilidad de que naveguen por la zona, obviamente en puertos peruanos, y que se traslade la mercadería hacia Colombia, hacia el lado de Leticia, por vía terrestre, ya que los colombianos no quieren dragar la parte del río que les corresponde. Entonces, si ese es el tema, es un problema básicamente colombiano. Pero el problema acá es también que Leticia el día de hoy está plagada de problemas de narcotráfico, de bandas organizadas, de muchos temas ilegales, y que simple y llanamente también de una u otra manera Petro pretende dejar de lado o tender una cortina de humo frente a los problemas que hay al interior del propio Colombia. ¿Por qué no habla entonces él también de esa zona binacional que él pretende establecer con el régimen de Maduro, ¿no? En la zona donde está el ELN, porque son sus amigos del ELN, y ahí dice, esto es una zona binacional tanto colombiana como venezolana, ¿no? Y sigue con ese tema. En cambio, ahora nos quiere meter a nosotros en un problema que no es nuestro, es de ellos, que no han tenido la competencia, que no han tenido la capacidad y que no han tomado la decisión política de dar una solución técnica y de ingeniería que les hubiera permitido mantener fácilmente la navegabilidad. Están a tiempo de poder hacerlo. Correcto. Sí, Sobre ese punto, permítame hacer una precisión o pedirle más bien la precisión al profesor Guaraj, porque en el discurso del señor Petro el día de ayer, él dice el acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones. El registro a las embarcaciones en la denominada Isla de Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas. Y pedirle un comentario sobre eso, ya que hemos pasado del tema de la línea, ¿no?, establecida en las coordenadas a un tema ya de navegación y de comercio y de actividades económicas. Según el tratado del 34, eso lo puede hacer tanto Colombia como Perú. Es decir, en todo caso, me parece que debe tener una asistencia mayor por parte de su propio Ministerio de Relaciones Exteriores para poder afirmar algo que no dice el documento, algo que está explicitado. Muy bien. Es decir, el término es libre bandera. Libre bandera, por lo tanto, bandera de naves. Esa exigencia de registro no existe. No, la exigencia de registro sí existe porque es el registro no de los barcos, sino de las personas. Ahí hay migraciones. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, cuando yo he pasado de Santa Rosa a Colombia, yo saco mi tarjeta andina, ¿no? Entonces cruzo a Santa Rosa con mi tarjeta andina.
Lo mismo hacen los de Santa Rosa pero no cuando van. supone un problema para el acceso ni para la navegación, a eso me refiero. No, para nada. O sea, la gente va, quieren entrar a Perú para coger los ferries que los llevan a Iquitos, ¿no? Y pasan, sacan su tarjeta andina, ahí en Migraciones se registran y toman el ferry que sale desde Santa Rosa y que los lleva hasta Iquitos o a Caballo Cocha. O el ferry para ir al colegio, como hemos escuchado Claro, al director del... Sí, exactamente, claro. Quisiera culminar con una pregunta al historiador Guaraje. Y algo que hace notar el ex canciller González Olachea en un artículo en El Comercio del día de hoy. ¿Por qué es que se ha denominado a esa localidad Santa Rosa? ¿Quiénes serían las personas y de qué nacionalidad para escoger ese nombre? Esa es una nota muy simpática y es por parte de la Policía Nacional del Perú, que en los años 70, cuando llegan las primeras representaciones por parte del Estado peruano, que se hace presente no solamente a través de diversas instituciones, ¿no? Caballo Cocha también creo que está una repetidora de Radio Nacional, el Banco de la Nación, porque si no el profesor tiene que cobrar. Sí, oye, RPP, sí, no. Entonces, RPP también, disculpe. Entonces, bueno, cuando llega la Policía Nacional nos coloca la comisaría, y en la comisaría, pues, evidentemente, ellos son patronos. Su patrona, su santa patrona es Santa Rosa de Lima, ¿no? Entonces, las personas del lugar hacen acápite de este espacio y de ahí la nominación de Santa Rosa. Muchas gracias por el dato. Y es más, por ejemplo, en toda esa zona existe Policía Nacional, existe SENASA, existe Migraciones, existe Banco de la Nación, existe INIA, está RENIEC, está, como ustedes acaban de escuchar, el colegio. Hay centro de salud. ¿Faltan muchos servicios? Sí. Hasta SUNAT sí. creo que hay, señor. Hasta SUNAT, sí. No olvide. SUNAT, sí. SUNAT también está. SUNAT también está, ¿no? Pero faltan muchos servicios como agua potable y saneamiento, ¿no? Faltan muchos servicios como electrificación. Faltan muchas otras cosas que se tienen que hacer. Tomamos nota de lo que nos dice como representante en el Parlamento de Loreto y terminemos invocando a Santa Rosa de Lima para ver si extiende su protección al espíritu de los que tienen que decidir este tipo de cosas de manera tal que la armonía y la paz prevalezca en ambas riberas del río Amazonas en ese estrecho. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y que este no sea solamente un tema que por las declaraciones de Petro nos acordemos de la frontera. Acordemos de nuestras fronteras siempre, siempre de nuestras fronteras. Contamos con usted para que nos lo recuerde. Si alguien ¿Cómo no? Yo encantado de la vida, Muchas porque yo me he gracias. caminado toda esa frontera. Congresista Gracias. Morante, muchísimas gracias por su presencia. Profesor Guarajo, un gusto haberlo recibido acá. Gracias. Y ojalá que se repita su visita a RPP.